Y les decía que para mí es importante que ustedes, si no saben, pregunten, ¿sí? Lo mejor que usted puede hacer es preguntar, pero saber a quién preguntar. Ojo, porque a veces me preguntan a mí y yo a veces estoy tan copada de tiempo que a veces usted siente que yo le doy un mal servicio porque no le paro bola, pero no es eso. Lo que pasa es que sinceramente a veces estoy tan copada. Ya la próxima semana esperemos que disminuya un poco. ¿Ok? Porque usted tiene que saber también qué preguntar. Y por eso me voy a tomar la molestia en estos momentos para que ustedes, más que aprender, a mí no me gusta que se utilice eso, sino para que ustedes vayan identificando la necesidad, esa necesidad de que sus trabajos estén hechos, de que ustedes puedan decir, oye, lo planteé con con las palabras precisas, se entiende mi tema y no es tan ambiguo, contiene todas las variables necesarias y pertinentes para la construcción de mi tema de investigación. En la actualidad, quien no hace investigación, y ya se los voy a demostrar, ojo, quien no hace investigación es porque no quiere, porque la accesibilidad que se tiene a investigaciones pasadas para que eso sea la base fundamental de las investigaciones presentes y futuras está libre y disponible. Usted tiene muchísimas alternativas, lo debió haber visto en base de datos científicos. Si no lo vio o si no aprovechó esa asignatura, pues tiene que empezar a fomentar por su propia cuenta esas búsquedas de informaciones, ¿ok? ¿Qué es lo que básicamente se hace? Buscar el Google académico o el Google Scholar, ¿ok? Usted presiona Google Scholar y usted dice, ok, yo quiero hablar, y mire que ahí le voy a hacer una observación que luego se la voy a sustentar con las teorías. Entonces, por ejemplo, usted quiere, no sé, me impacta mucho hablar sobre la delincuencia juvenil, ¿ok? O de la delincuencia organizada, ¿ok? Quiero hablar sobre la delincuencia organizada. Bien, si usted pone ahí, usted va a encontrar muchos títulos, que a veces eso es la limitante. Usted dice, es que no sé ni cómo plantear el título. Sí, quiero hablar de la delincuencia organizada, pero no sé cómo plantear mi tema. Entonces pone cualquier barrabasada ahí, cree que eso uno le tiene que aprobar, y no es así. Profesora, también me dicen que yo solo tengo que tomar en consideración 5 componentes, perdón, bibliografía de los últimos 5 años. Pues bien, aquí le pone usted el intervalo 2017 al 2022 y vamos a buscar. Ah, ya, aquí está. ¿Sí? Y si usted lo quiere, o sea, yo siempre lo pongo así como que cuando no sé quizás cómo abordar el tema, pero si usted ya sabe y usted dice, ok, yo quiero hablar sobre la delincuencia organizada en Ecuador, ok, sobre la delincuencia organizada en Ecuador, hay, ¿sí? Análisis de tipo penal. No, no quiero el tema penal. Yo quiero desde el contexto de la comunicación. Entonces, yo le voy a poner, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, yo puedo ir a hablar sobre lo que necesito, ¿sí? Y aquí me aparecen, déjeme verificar, 14.200 resultados. Es decir, que yo, si a mí me toca escoger al menos 5 artículos, yo tengo infinidad para poderlo realizar. Ok, y ya les voy a decir la otra parte. No. Ay, quiero hablar, es que me encantaría hablar sobre los contextos transmedia. Ok, los contextos transmedia. Ok, transmedia. Ok, quiero ver si hay. Por supuesto que hay. Adolescentes, redes sociales y universos transmedia. La alfabetización mediática en contextos participativos.
Narrativas digitales, relatos digitales y narrativas transmedias, revisión sistemática de la literatura en educación en el contexto iberoamericano. Ecuador Transmedia, los contenidos generados por los usuarios a los contenidos generados por los estudiantes. Alfabetismo transmedia, una introducción. Alfabetismo transmedia, o sea, si usted me dice, profesora, es que yo no sé cómo plantear el tema, busque Google Scholar, ¿ok? Y ahí usted va viendo, mira, aquí puedo poner, no copiar, ojo, porque eso no está admitido, pero sí empezar a buscar, ¿no? Entonces, ya la transmedia puede estar al inicio, puede estar al final. Si no tengo un bosquejo exacto de cómo planteo, aunque yo creo que sí, porque siempre empezamos con la variable dependiente, la variable independiente, el sujeto o el objeto de estudio y el contexto. Entonces, si no lo puedo adaptar a ese bosquejo, pues busco aquí cómo puedo plantear el tema, ¿ok? ¿Por qué les estoy haciendo esta introducción cuando estamos realizando este proceso que no me compete, ojo, porque yo lo que debo hacer ahora es explicarles cómo hacer el cuestionario, pero viene la preocupación y les voy a comentar por qué. En base a experiencia, ¿sí? Resulta que alguien quería hablar sobre, se me fue el tema que ayer estaba viendo. Ya, sobre él, decía, el empleo en los jóvenes. El empleo en los jóvenes, no recuerdo. El empleo en los jóvenes. Supongamos en la provincia de Santa Elena, que no decía así. Cuando veo las variables, estaba edad, estaba género, estaba nivel de educación, ¿ya? Estaba otra variable por ahí media trucha y me decía nivel de la carrera. Yo le preguntaba, nivel de la carrera no es lo mismo que nivel de instrucción o nivel de educación. Y entonces ahí yo identifiqué, ok, no leemos. ¿Por qué les digo que no leemos? Porque resulta que cuando nosotros leemos, en cada artículo científico se identifican las variables. Miss, no se le escucha, se le fue la voz. No se le Entonces, escucha a No se mí. escucha, Es el audio, Miss. licencia, es el audio. No le escuchamos nada. No, Miss, no se le escucha nada. por favor, confirme si ahora sí me puede escuchar. Ahí sí la escucho. Ya, Sí, perfecto. así, Miss. Llegamos a la estabilidad. Bien, entonces yo les decía esa parte. Entonces, es muy básico. Cada uno de los artículos tiene variables, como lo habíamos visto en la clase anterior. Son esas unidades de análisis que alguien plantea o que de acuerdo a las necesidades
se identifican. Entonces, ojo, les voy a aplicar lo mismo que apliqué con el otro curso. Por hoy día no vamos a generar, o sea, sí vamos a generar la actividad, la tarea, para que ustedes lo suban hasta el día viernes, porque esa es otra novedad que les quería mencionar. Yo sé que algunas personas trabajan inclusive hasta los días sábados, ¿ya? Pero recuerdan que yo tengo una clase con ustedes pendiente. Entonces, esa clase la vamos a tener el día sábado en el horario de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Yo sé que hay algunas personas que me van a decir no puedo, y tranquilos, porque esa clase va a ser grabada, pero sí la necesito tener porque ustedes conocen que son mecanismos que necesitamos ir viendo, que necesitamos ir resolviendo, ¿ya? Entonces, bien, entonces esa parte era importante de poderlas plantear con ustedes y pues que esté clara esa situación. No, no creo, básicamente, que ustedes pues me quieran sabotear esa actividad, porque en realidad es necesaria. Sinceramente, a mí me preocupó el día de ayer cuando estaba revisando ciertos temas y la respuesta era no tengo, no traje, se me quemó la computadora, etcétera. Entonces, uno ya conoce, ¿verdad? Entonces yo sabía que eso era mentira y que eso es cuando los alumnos no se sienten seguros de los trabajos que están realizando. Y para mí es una pena esa parte. ¿Por qué? Porque es justamente ahí donde nosotros tenemos que ir atacando y donde nosotros tenemos que ir planteando alternativas, ¿sí? Ir planteando soportes, ¿ok? Ir enseñando, en otras palabras. Bien, todo lo que hemos visto, pues lo vamos a ir analizando, a partir de las siguientes diapositivas. ¿Ya? Investigaciones exploratorias y descriptivas, que es justamente ya clases anteriores, pero que es necesario volverlas a abordar, sobre todo cuando vamos a iniciar este proceso de elaboración de los reactivos o de las preguntas que van a constar en el cuestionario. ¿Qué es una investigación exploratoria? Profesora, todo proceso de investigación empieza con una investigación exploratoria y la respuesta es sí. ¿En qué consiste la investigación exploratoria? En ciencias naturales, es decir, en ciencias exactas, busca o verdades con fines de explicación y predicción de los fenómenos. Por supuesto que en esta investigación exploratoria, lo que sí se conoce, ¿ok? Son teorías que siguen evolucionando a través del tiempo, pero es a partir de esa búsqueda de nuevos conocimientos, de nuevas verdades, ¿ok? Donde surge esta investigación en ciencias exactas, tales como las ciencias naturales. ¿Qué ocurre en ciencias sociales? Que es donde nosotros estamos inmersos. No se va a realizar con la misma exactitud. Es lo que siempre hemos venido diciendo. Lo mismo que hace Guayaquil no resulta con ese mismo impacto que lo que se realiza en la provincia de Santa Elena. Para muestra un botón, el día de ayer, ¿no? Que empezaron con el tema de los saqueos, se quiso replicar esa misma imagen en la provincia de Santa Elena. ¿Y qué es lo que ocurrió? Entonces, no es lo mismo. Ahí tenían una muestra de los comportamientos individuales, de los comportamientos colectivos de ciudades en ciudades. ¿Ok? Ya vamos a hablar también de esa parte. Busca información que proporcione explicación o predicción de conductas de trabajadores, consumidores, competencia, en este caso de ciudadanía o de participación ciudadana, como la que estamos viendo.
En cambio, en la investigación exploratoria, la base fundamental es el tema de la observación para poder estimar, pronosticar, predecir qué es lo que va a ocurrir. Las investigaciones exploratorias muchas veces también se las conoce como de diagnóstico. Es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en un diagnóstico, ¿verdad? Tenemos ya un preámbulo, tenemos una noción, tenemos ese criterio, ¿sí? Para abordar el tema. ¿En qué consiste una investigación exploratoria o de diagnóstico? Son estudios de antecedentes y representan la base para hacer otros estudios más amplios, profesora. O sea que recurrir a artículos pasados, recurrir a bibliografía anterior, ¿es una investigación exploratoria? Y la respuesta es sí. ¿Ok? De hecho, por eso les decía, cuando ustedes vayan a declarar en sus metodologías, también deberían de incluir el contexto exploratorio, porque es a partir de ahí donde usted se va viendo o donde usted va diagramando, donde usted va moldeando su proceso de investigación. Por ser introductorios, buscan conocimientos o ideas relacionadas con las posibles alternativas de decisión o causas del problema. Verán, ¿cuál ha sido la particularidad? Y mire que lo estoy conectando a nuestro contexto actual. ¿Cuál ha sido siempre la queja de los ecuatorianos? La falta de empleo, la falta de condiciones de salud, la falta de garantías de seguridad, el tema de la educación, el tema del combustible, el tema de la inflación. O sea, es algo que no es nuevo, que ya tiene años tratándose de resolver, que de acuerdo a las ideologías se caotiza más, y es un cuento de nunca acabar. Si nosotros vemos cuál es el comportamiento de otras economías o de otros países, nos damos cuenta que el sentir siempre es lo mismo. Y ahí es donde nos vamos a cuestionar, ¿por qué ocurre eso? Es que la base fundamental son las insatisfacciones que tiene el ciudadano. Entonces, ya no es cosa de ahora que está surgiendo solo porque yo existo, no. Eso sí ha sido siempre. Y eso lo podemos ver a través del contexto exploratorio si nosotros leyéramos bibliografía. ¿Ok? Aplican flexibles sin estructurar y se realizan para lograr objetivos tales como plantear adecuadamente el problema. Ese es el bingo. Plantear adecuadamente un problema. Profesora, o sea, no es tan fácil como yo inventarme, quiero hablar sobre la desnutrición infantil, pero si usted no sabe cuáles son las posibles causas de la desnutrición, usted no sabe qué variables están involucradas, pero usted quiere hablar de desnutrición, ¿cuándo usted va a concretar de manera correcta esas variables? La respuesta es nunca, y por eso usted ve que a veces le mandan el planteamiento del problema y usted dice, ay, es que este profesor me tiene coraje, o esta profesora no explica, no enseña. A ver, resulta que nosotros sabemos que ustedes tienen que leer. Y verán, esa es una de las falencias. Vuelvo y les repito constantemente esto. ¿Por qué? Porque a partir de estos capítulos voy a tener que leer sus trabajos. Y no es que uno sea brujo o bruja, sino es que ahí se evidencia cuando un estudiante ha leído y cuando definitivamente ha cogido ayer hubo sicariato, entonces hoy voy a hablar, como esta profesora quiere rápido el trabajo, entonces voy a hablar sobre el sicariato en Santa Elena. Ok, suena rimbombante ese título,
Sí, pero el contenido es vano, es nulo, sobre todo cuando usted comienza. En la provincia de Santa Elena hay muchos sicariatos, la ciudadanía está muy preocupada, ya no sabe qué hacer, las autoridades no hacen nada. O sea, eso es un común denominador de gente que no necesariamente está inmersa en la academia. Que sí es bueno recabar esa información, por supuesto, es un dato, pero acá nosotros tenemos que hablar de teorías, tenemos que ver cómo conjugar todas esas ideas de tal manera que primero no sean redundantes, no sean repetitivas y que contribuya al desarrollo de un tema. Generar criterios y dar prioridad a ciertos temas. Ojo, la población en Colombia no tendrá el mismo sentir que la población en Ecuador, y eso es normal. ¿Basado en qué? Si vamos a hablar, supongamos, de narcotráfico, ¿sí? Vamos a hablar de narcotráfico. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en Colombia es un negocio ilegal que la mayoría de la población se está dedicando. Acá recién estamos en el proceso, pero pues significativamente nosotros nos estamos dando cuenta de que acá existe muchísimas más condiciones, muchísimas más limitantes que en este caso inclusive atenta contra las vidas humanas. En Colombia ese fenómeno se vivió hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Ahora se ha normalizado, eso es bueno o eso es malo, no lo sé. Dice acá, generar criterios y dar prioridad a ciertos temas. Incrementar conocimientos del problema. Vuelvo y les repito, por esa razón empezamos hoy día con una encuesta. ¿Sí? La persona o las personas que han leído más de 5 artículos o hasta inclusive supongamos 3, son personas que van a dominar el tema porque saben qué es lo que se quiere preguntar, hacia dónde se quiere llegar, cuáles son los objetivos. Por eso es que usted muchas veces tiene problemas inclusive para plantear el objetivo general. Y usted dice, ok, objetivo general, ¿qué hago aquí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la investigación? A lo mejor es identificar las variables que condicionan este problema. En realidad usted puede hablar de cualquier situación porque recordemos que la comunicación es un eje transversal que se encuentra en muchísimos ámbitos del cual nosotros pues desarrollamos nuestras actividades. Por lo tanto, usted puede hablar de contextos políticos, de contextos sociales, de contextos económicos, de contextos educativos, de acuerdo a las necesidades de su proceso de investigación. Pero lo que le invito a hacer es que usted se dote de información, que no esté generando a partir de lo que usted cree, de lo que usted piensa, de lo que por ahí escuchó. Eso no es investigación. Formular hipótesis, particularmente cuando nosotros nos vamos a dedicar al enfoque cuantitativo, entonces tenemos que plantear hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es generar, predecir cuáles van a ser los resultados que voy a obtener. Estas hipótesis se basan justamente en relaciones directas o inversas entre las variables. Ya con un ejemplo lo vamos a realizar. Establecer prioridades para futuras investigaciones y aclarar conceptos. Por eso es que a veces ustedes cuando tienen ya identificadas las variables, les dice, ok, ¿cuál es el concepto? ¿Desde qué punto de vista usted lo va a abordar? ¿Qué es para usted la variable que ha identificado? Conceptualícela. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de esas conceptualizaciones, nosotros nos vamos a dar cuenta desde qué punto de vista lo está tomando el investigador. Esa es la investigación exploratoria. Todo proceso de investigación tiene su base fundamental en el contexto exploratorio. Recordemos que en el contexto exploratorio es buscar las bases, los soportes, las ideas, los criterios, las teorías que ya han surgido con anterioridad y que aún se mantienen o que por lo menos nos da una noción de qué es lo que queremos investigar
o hacia dónde nos puede llevar nuestro proceso de investigación. Por lo tanto, es idóneo leer, ¿ok? Por eso, cuando usted va a realizar, por ejemplo, una tesis, a usted le piden mínimo 80 referencias bibliográficas. ¿Eso qué quiere decir? Que usted mínimo debió haberse leído unos 5, 6, hasta 10 artículos científicos, ¿ok? Para que usted tenga base, para garantizar que las ideas no se van a repetir y que usted va a tener pues un vasto lenguaje o léxico para redactar. Bien, de este proceso de investigación científica, que es la exploratoria, ¿ok? Nos vamos a pasar a la investigación descriptiva, que es lo que nosotros vamos a realizar, al menos durante los primeros niveles de la carrera. ¿Qué es una investigación descriptiva? Exponen cualidades de los fenómenos estudiados, reseñando o especificando actividades, objetos, procesos y personas con base en el conocimiento de situaciones, costumbres y actitudes predominantes. Mire usted, no nos alejamos de lo que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Me dice a mí que van a exponer cualidades o características de esos individuos, de esos comportamientos, de esos fenómenos estudiados, reseñando, especificando actividades, acciones, comportamientos, objetos, procesos y personas con base en el conocimiento de lo que nosotros podemos palpar en nuestra realidad sobre situaciones, costumbres, actitudes predominantes, como les decía. Entonces, no vamos a investigar a un extraterrestre que no conocemos nada, vamos a investigar quizás a nuestra propia gente, a nuestro propio entorno, identificando esas cualidades, esas características. Pero ojo, para poder sacar, extraer esos datos, va a ser muy necesario que nosotros sepamos qué es lo que necesitamos. No, por ejemplo, les decía, creo que ese ejemplo nosotros lo realizamos en la clase anterior, ¿no? Entonces hablábamos sobre el analfabetismo digital. Nosotros nos vamos a preguntarle a un joven de 18 a 30 años. ¿Por qué? Porque ellos pues dominan el tema de la tecnología, ¿ok? Pero un niño también lo puede realizar, pero en cambio ya un adulto mayor es un poco más complicado. Por lo tanto, vamos, y esa es nuestra población objetivo, y en ese contexto allá vamos a apuntar con todo el arsenal de preguntas que necesitamos. Pero si yo no sé qué le voy a preguntar a esa persona, definitivamente que será tiempo perdido o tiempo en vano. ¿Ok? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Hasta aquí alguna pregunta. Vamos, todavía están dormidos. Despiértese. Licenciada, buenos días. Usted antes mencionaba sobre que nosotros en estos niveles íbamos a utilizar la investigación descriptiva y siempre íbamos a tener como una base de la exploratoria, es decir, que se puede combinar dos tipos de investigación a lo largo del desarrollo de la investigación que vamos a hacer. Claro, por supuesto que sí. Usted puede, verán, lo que usted no puede hacer, ¿sí? Lo que usted no puede hacer es dejar de investigar. Eso es lo único que usted no puede dejar de hacer. De ahí que usted mezcle los tipos de investigación, lo puede realizar. Vuelvo y les repito, hasta aquí mismo le dice, ¿no? Todo proceso de investigación parte o surge de un proceso exploratorio. O dígame, usted va a empezar con la descriptiva de una. Usted empieza de una con la descriptiva. No, ¿verdad? Usted tiene que primero, por esa razón, es que yo no sé en qué parte ustedes se han desenfocado. Yo les voy a comentar cómo a nosotros nos enseñaron el contexto de investigación. Resulta que para nosotros poder abordar un tema, lo primerito que teníamos que hacer era haber leído.
Si no, no podíamos abordar un tema. Y cuando nosotros leemos, entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos haciendo un proceso exploratorio, estamos rebuscando bibliografía, estamos rebuscando teorías, estamos rebuscando a lo mejor cuáles fueron las variables en su momento, que ahora cambien, por supuesto que sí. Por ejemplo, y otra cosa que también les iba a hacer esa aclaración. Es necesario que si estamos en la carrera de comunicación, busquemos procesos de investigación en comunicación. Yo sé que todos los temas son interesantes de abordar, perdón, y sobre todo cuando estamos en contextos como los actuales, donde estos temas resultan muy importantes para nosotros, ¿sí? Para nosotros, pero no nos desenfoquemos de nuestro proceso de formación profesional. Sí, yo sé que hablar de la delincuencia es muy bueno, hablar del tema de empleo es muy bueno, hablar sobre la pobreza es muy bueno, hablar de la desnutrición es muy bueno porque nos está dando campo para conocer, para aprender, pero estamos dejando de lado el proceso de comunicación y resulta que para nosotros es importante el tema de la comunicación, los recursos transmedias, la educomunicación, el tema de la ecología de los medios, las nuevas tendencias en el periodismo, las nuevas narrativas transmediales, el contexto de los medios digitales, los medios tradicionales, la convergencia de los medios. O sea, hay muchísimos temas por hablar. ¿Y cuál ha sido la principal preocupación y por qué estoy haciendo este trabajo? Quizás acá es porque cuando ustedes llegan a un séptimo o un octavo nivel, ni siquiera los referentes ustedes los tienen claros. Y por ejemplo, cuando hablamos de comunicación, sabemos que Mario Kaplun, que Celestín Freinet, son los padres de esas teorías. Pero sin embargo, cuando uno lee los trabajos, ni siquiera aparecen. Castel, Jesús Martín Barbero. Entonces, son referentes en la comunicación actual, pero sin embargo, en las bibliografías los estudiantes no los citan. Y no los citan porque no los conocen. Y si no los conocen es porque no los han leído. Esa es la principal preocupación, al menos de las personas que llegamos a séptimo o octavo nivel, cuando estamos leyendo los anteproyectos. Son un espanto, ¿ok? Y sobre todo cuando ya están en el proceso de que, profesora, páseme el URCUM, y cuando vamos a pasar el URCUM, esas redacciones son pésimas. ¿Y por qué son pésimas? Porque los estudiantes creen que ya lo saben todo, a partir de sus propias opiniones, y así no se hace redacción investigativa, por si acaso. Y ya les voy a demostrar otra cosa, ¿ok? Bien. No sé si tienen más preguntas hasta aquí. ¿Ok? ¿No? Bien, seguimos. Investigación descriptiva. Ahora sí. Dan respuestas a las interrogantes vinculadas al sujeto de estudio. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hablar, ya que ustedes están ahora, no sé, pero ayer leía mucho sobre los temas sociales, nos decía del tema del empleo a los jóvenes, ¿ok? Entonces, respuestas vinculadas a qué están haciendo en los actuales momentos los jóvenes, quién específicamente debería generar esos temas de empleo, dónde se debería estar mayormente desarrollado estos contextos de empleo en los jóvenes, cuándo específicamente ellos estarían preparados para la inserción en el mercado laboral, cómo debería de ser esa inserción, por qué deberíamos darle trabajo a los jóvenes. Es decir, si nosotros
queremos plantear bien un tema, deberíamos de a cada uno de nuestros problemas planteados hacerle esas interrogantes. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? Si no encontramos explicación, sinceramente, a estas alturas que usted diga es que no encuentro información, eso sí es un delito. Porque usted, vuelvo y le repito, tiene gestores bibliográficos como Mendeley, como Zotero, y el Google Scholar, que resulta bastante interesante porque aquí están muchísimos artículos científicos, que el que me gusta no está disponible, busque otro, pues, que otro similar, con similares títulos, usted va a encontrar ahí las variables. Vuelvo y les repito, el proceso de investigación no es algo que usted se vaya a ir a la NASA o se vaya a ir a otro planeta porque recién lo está descubriendo. Falso eso. Usted ya tiene las bases. Lo único que tiene que hacer es articular y lo único, y la otra parte es ajustar o adaptar a su proceso de investigación que haya identificado como necesario para realizar. Ojo, aquí está la base fundamental que es lo que siempre voy a tratar de proyectar. No se limitan a presentar puntos de vista. Esa parte, arraíguela. Esa parte, ánclela a su cerebro. ¿Por qué? Cuando usted redacta como habla. ¿Sí? Y en el proceso científico así no se hace redacción. Por eso es que se exige de que usted en los procesos de redacción científica al menos hable en tercera persona. Se dice, se busca, se genera, no sé, se conoce. Pero si usted dice conocemos, analizamos, vimos, observamos, usted se está fomentando, ¿qué cosa? Que usted está dando es un punto de vista y no está redactando para el público. En ese contexto es muy importante que usted tome en consideración esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque cuando usted redacta en tercera persona, usted está asumiendo un rol dentro de la investigación y eso es un atentado en investigación científica. Usted tiene que hacer investigación a partir de la objetividad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que redactar como que fuera un proceso mental de nosotros, sino más bien solventarlo, soportarlo a partir de teorías de otras personas. No se limitan a presentar puntos de vista y datos basados en observaciones casuales. Toda información se debe o se basa en fundamentos. Por eso es que yo les digo, cuando ya me toca revisar sus trabajos y comienzan a hablar primero en primera persona, conocemos, planteamos, estamos preocupados, o sea, yo digo, chuta, qué pena con esta persona porque ni siquiera se ha tomado la molestia de leer al menos algo para que tenga la base y pueda redactar de mejor manera. Un punto de vista lo da cualquiera y no necesariamente necesita ir a la universidad. Pero los estudiantes, para poder generar procesos de investigación, deben leer, deben investigar y deben saber plantear los problemas. Eligen temas y fuentes apropiadas. Examinan características del problema elegido. Mire usted lo que dicen. Examinan características del problema elegido. En otras palabras, detectan las variables. ¿Qué es lo que yo quiero descubrir? No va a ser algo que recién esté, es algo que ya otros autores lo abordaron, sino que usted lo va a hacer desde el punto de vista de la actualidad. Definen y examinan hipótesis, como les decía, esas hipótesis si se cumplen o no. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo decir que mientras más leen los estudiantes, ¿sí? mejor
redacción van a tener en los problemas de investigación. Esa es mi hipótesis. Yo digo que tiene una relación directa. Mientras más leen, entonces mejor ellos van a redactar. Lo tengo que comprobar. Y ojo, cuando hablamos de enfoques cuantitativos, estas hipótesis se las van a evaluar a partir de criterios estadísticos. ¿Como cuáles? Como el alfa de Cambridge, como los coeficientes de correlación de Pearson, de Spearman, de acuerdo a sus necesidades. Se puede realizar a través del análisis de los mínimos cuadrados perfectos. Se puede analizar a partir de los promedios de las medias aritméticas. O sea, por eso yo le digo, cuando usted toma la asignatura de metodología de investigación, consejo sano, no lo tome a libre albedrío, aprenda a realizarlo. Hay mucho cuestionamiento, al menos en nuestra carrera, porque dice, ¿por qué metodología de la investigación está en el segundo nivel? Y luego tenemos trabajo de titulación 1 en séptimo y trabajo de titulación 2 en octavo. Si metodología lo vimos en segundo, pero si usted se pone a analizar la malla, en cada uno de los niveles está involucrada la investigación. Hubiese sido un error haberlo dejado para un sexto nivel cuando usted ya ha pasado procesos de investigación y a lo mejor los hace mal. Perdóneme que se lo diga. Llega un séptimo semestre y es el desastre. Y un octavo, pues usted no tiene ni pie ni cabeza para poder realizar su planteamiento de problema de investigación del trabajo de titulación. ¿Ok? Por si acaso. Así es que no se lo tome tan a la ligera estos procesos de aprendizaje. Enuncian supuestos y procedimientos adecuados. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de información, que esa es nuestra clase de hoy día. Pero yo no puedo avanzar y ya lo voy a hacer ya mismo y se los voy a demostrar cuando no tengo bien las variables. Cuando estoy identificando que me pregunta lo mismo en una que en otra pregunta. Entonces, eso no se puede hacer. ¿Quién es el llamado a poder conocer bien su tema? El que lo está planteando. Usted no tiene que dejar que le den haciendo. Perdóneme que utilice este término, esta expresión, pero usted es el que conoce, usted es el que domina el tema o el que dominará el tema. Por lo tanto, el cuestionario usted lo tiene que hacer, que se valida así, y ya vamos a hablar sobre el proceso de validación. Aquí está. Verifican la validez de las técnicas de recolección de información. Usted no es que lanza el cuestionario porque ya lo terminé, ya está. No, señores. Hay fichas para poder evaluar, contrastar y verificar si su pregunta puede ser respondida por las personas que usted identifique como muestras. ¿Cuál es la particularidad que existe? Yo no sé si usted se habrá dado cuenta, pero a veces le llegan encuestas y le dicen, llénamelas ahí nada más, llénamelas nomás. Y dice, hay preguntas que usted ni entiende. Y si usted no le entiende, que se supone que es el sujeto de estudio, ¿cómo esas preguntas van a contribuir al objeto general del proceso de investigación? Solamente cuestiones esas partes. Establecen categorías precisas para clasificar los datos. Resulta que principalmente yo voy a ver, por ejemplo, en el contexto de delincuencia, ¿cuáles son esas categorías? Puede ser por nivel de educación, puede ser o asociado a los niveles económicos, puede ser asociado a los niveles sociales, el tema de la delincuencia. Categorías, usted identifica qué pregunta hacer en el contexto educativo, identifica qué pregunta hacer en el contexto económico, identifica qué pregunta realizar en el contexto social, ¿ok? Características, usted es como que tiene que ser cajones de preguntas y por esa razón en la clase anterior le hablé sobre la operacionalización de las variables, ¿ok? Realizan observaciones objetivas y exactas, describen, analizan e interpretan la información en términos claros y precisos.
Aquí no hay ambigüedades. Y les voy a decir por qué razón estoy también en este tema. Independientemente, a mí me gusta siempre defender el trabajo que se realiza acá, y por eso es que para mí es muy importante primero hacer estas aclaraciones antes de ingresar al proceso del planteamiento de las preguntas que yo voy a realizar, tanto en las encuestas como en las entrevistas. Aquí están algunas compañeras que no me van a dejar mentir. ¿Quiénes son los que tienen que saber hacer las preguntas? Las personas que están planteando los temas de investigación. Y yo me voy a ir a una experiencia que yo les comentaba. Yo les decía a ellas, pero si esta pregunta dice lo mismo que en la otra. Y me decían, no, pero es que así nos dieron haciendo. Perdóneme que yo utilice este término coloquial. Pero usted no debe de permitir, pues si usted es el que está haciendo la entrevista, o usted mañana más tarde, si está en un proceso de periodismo, usted le va a decir, ok, a ver, revíseme, dígame qué puedo preguntar. No, se supone que usted tiene que hacer un proceso de investigación previa. ¿Para qué? Para tener conocimiento, para saber qué va a preguntar, para no redundar en los temas. Ojo, ¿por qué? Porque ahora quizás sus procesos de investigación los están realizando de manera interna, pero cuando salgan al mercado laboral y se encuentren con estos choques, oiga, pero si usted ya me preguntó esa pregunta en la primerita, ¿por qué me lo está volviendo a preguntar acá? Ahí suena feo. Y ahí dice, chuzo, estos, como dicen ustedes en su argot popular, estos manes de la UCSE, si es que enseñan terrible, porque ahí no van contra ustedes, van contra los profesores de la UCSE, porque enseñan mal. Y no es que enseñan mal, es que usted no hace su proceso de investigación. Y antes de empezar esta parte, yo quiero que usted quizás aborde desde la realidad del contexto laboral. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, ay, esta profesora sí se mata hablando, y al final de cuentas, a mí me gusta otra cosa, a mí me gusta hablar de deportes, me gustaría ser periodista deportivo, porque el periodismo deportivo solamente es cuestión de ir, saltar a la cancha y decir que la coge cual, que la coge tal y gol, y ya está, y ahí me voy a ganar la plata. Así es la percepción con la que muchos de ustedes ingresan. O no, ¿sabes qué? Es simple y sencillamente irse, tomar la foto con el jugador y ya estuvo, y ya soy periodista deportivo. Ahí no se necesita tanto que esta profesora está que molesta con las preguntas, que con la investigación, etc. Y no es así la realidad. Y de hecho, a mí me gusta muchísimo compartir con ustedes cuáles son los perfiles, por si acaso usted esté pensando en ser periodista deportivo, que es muy bueno también. Y aquí, mire, cuando se requiere personal, el lunes 13, no estamos hablando, es que esta profesora es obsoleta, ella todavía está con pedagogías pasadas, no. Estamos hablando de un perfil que se solicita el día lunes para periodistas deportivos. Y voy a leerles, me voy a tomar la molestia de leerles porque quiero hacer hincapié en los procesos de investigación. Dice acá, estoy en la búsqueda de un periodista deportivo, agradezco me remitan sus referidos. Objetivo del cargo, realizar entrevistas, redactar, locutar y editar contenido periodístico deportivo. Ay, me encanta, ya quiero aplicar acá. ¿Cuáles son las principales responsabilidades? Proponer temas y fuentes informativas. Ay, yo no aprendí metodología de investigación, no aprendí a plantear el tema. ¿Cómo usted cree que puede aplicar acá? Pero usted quiere ser periodista deportivo, ¿verdad? Pero no le gusta hacer investigación. Ahí está fregado. Realizar reportajes, material audiovisual, coordinación de entrevistas, búsqueda e investigación de información. No me gusta buscar información, no me gusta leer, entonces no piensen en ser periodista deportivo. Porque hasta esto lo está exigiendo un perfil.
Crear contenido gráfico para visualizar eventualidades que no han sido captadas por el camarógrafo. Realizar transmisiones en vivo. Ojo, y no escoger un celular y empezar a grabar un accidente de tránsito o empezar a decir cualquier barra basada en Facebook. Conocimientos. Planificación, producción y edición de material audiovisual. Criterio periodístico. Tener conocimiento de gráficas y mejorar el contenido audiovisual de los reportajes. Tener muy buena dicción y locución. Pero si aquí los estudiantes de la UCSE ni siquiera les gusta prender las cámaras, ni siquiera les gusta hablar cuando se les pregunta, no sé hacia dónde ustedes quieren llegar. Excelente redacción, ahí está. Si usted no lee, no tiene léxico, ¿cómo usted pretende redactar bien piezas periodísticas? ¿Ok? Mantener y tener conocimiento de redes sociales, lo único que usted se salva, porque todo el día pasa en redes sociales. Tener capacidad de reacción para desenvolverse en coberturas peligrosas, sistemas, tener conocimiento claro de la ley de comunicación, y si yo hago una encuesta, si usted ha leído la ley de comunicación, resulta que usted no lo ha hecho. Conocer y cumplir reglamentos internos de la empresa. Ahí usted está, por si acaso, y ahí hasta inclusive le estoy dando cuál es el medio que está solicitando este perfil. ¿Ok? Por si acaso, si usted considera que la investigación es absurda, que qué manera de fregar a estos profesores. Ya. Si usted no sabe investigar, está frito, está fregado, ¿verdad? Y luego anda haciendo esas movilizaciones diciendo que no hay empleo, pero si usted no está aprendiendo bien a ser un buen estudiante, ¿cómo pretende usted ser un buen profesional? Quemando llantas, haciendo actos delictivos, vandálicos. Discúlpeme, señor estudiante. ¿Ok? Reflexione sobre eso. No es fácil la vida. La vida tiene que estar llena de esfuerzos. Y si son esfuerzos académicos, son muchos mejores. Así es que por si acaso, a esas personas que todavía no le tienen fe a los procesos de investigación, le estoy demostrando algo que está surgiendo como perfiles profesionales. Investigación, que el estudiante, que el profesional sepa investigar. Ay, pero profesora, es que a mí no me gusta leer, qué pena. Entonces vaya a seguir allá con esa gente que está protestando día y noche. ¿Ok? Las investigaciones descriptivas. También tenemos dos tipos de estudios. El estudio simple y el estudio complejo. ¿Cuándo es un estudio simple? Y ojo, mire de qué componentes se va a dotar el estudio simple. En investigaciones cuantitativas, el estudio simple se refiere a una hipótesis univariable. Ejemplo, veamos, el perfil de trabajadores calificados y su relación con los accidentes de trabajo. ¿Cuál es una hipótesis que se puede plantear? Mientras más trabajadores calificados existan, ¿sí?, menos riesgos de trabajo o accidentes de trabajo pueden existir. ¿Por qué? Porque se supone que los trabajadores van a recibir capacitaciones en relación a seguridad ocupacional y entonces pues ellos ya van a conocer y esto va a disminuir los accidentes de trabajo. ¿Tiene lógica? Por supuesto que sí. Mientras más capacitados esté el trabajador, entonces menos riesgos de trabajo ellos van a tener. Univariable, una. Si le doy capacitación, reduzco los accidentes de trabajo. Una, ¿ok? ¿Cuáles pueden ser las preguntas que me ayuden a responder estas hipótesis? ¿Qué porcentaje de trabajadores calificados sufrieron accidentes de trabajo durante el último año? Y mire que ya a partir de esas preguntas yo puedo irla cotejando o registrar en mi Google Forms, en mi Microsoft Forms o a lo mejor en mi
en mi documento de la entrevista. Entonces, ¿qué porcentaje de trabajadores calificados sufrieron accidentes de trabajo durante el último año? Esa es una pregunta. Entonces, ¿cómo la plantearía en el cuestionario? ¿Cuántos accidentes de trabajo considera ha sufrido durante el último año? Entonces ahí puede que exista, yo particularmente aquí sí les voy a decir algo. Quizás acá no lo deje como intervalos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, usted puede decir de 0 a 1 y en de 0 a 1 está 1 involucrado, por lo tanto no es 0. Entonces son cuestiones que luego usted los tiene que ir pensando cuando ya vayamos a ir trabajando en los cuestionarios. Entonces yo, por ejemplo, ahí la dejaría simple y sencillamente abierta para que ellos pues pudieran poner, ¿no? Entonces, si el trabajador no ha sufrido accidentes, entonces será 0, pero si ha sufrido 1, 2, 3, 4, 5 o N cantidad de accidentes, entonces también los tendrá que registrar. Y no les estamos ajustando una camisa de fuerza diciéndole, ok, desde intervalo hasta intervalo. Por eso les hablaba muchísimo de los temas de intervalos en el estadística nivelación, para que usted pues en ese contexto no pierda el hilo, ¿ok? Tomar en consideración otras variables tales como la edad. ¿Por qué la edad? A ver, resulta que sí, cuando nosotros ingresamos a procesos laborales o recién empezamos nuestra vida laboral, somos mucho más, tenemos más aversión al riesgo de trabajo porque desconocemos, y muchas veces ustedes ven en los perfiles profesionales también que se solicitan y dicen experiencia mínimo de 1 a 3 años. ¿Por qué creen que es experiencia? Porque eso también ayuda a reducir los accidentes de trabajo, y eso muchas veces le da la edad, ¿sí? No sé si ustedes habrán visto, sobre todo cuando quieren trabajar y ven los perfiles, entonces dice edad de 25 a 35 años, y usted dice, chuzo, pero yo recién estoy saliendo de la universidad, ¿y por qué razón no puedo ingresar? Tiene mucho que ver con minimizar los riesgos de trabajo que muchas veces están involucrados en esas plazas laborales. La antigüedad en la empresa también, que era lo que venía diciéndoles, ¿no? La edad y la experiencia están por ahí ligados. Los puestos ocupados, el sexo, el estado civil, el nivel de capacitación. ¿Por qué estas son variables? Recordemos muchísimo que 20 años atrás, quizás las mujeres no estaban tan ligadas a los procesos tecnológicos, por ejemplo, pero en la actualidad nosotros vemos que hay CEOs que son mujeres, y pues eso ya no es una condición. Anteriormente sí. El estado civil, recuerden que si ustedes son solteros, no tienen mayores responsabilidades, viven o trabajan para ustedes y quizás para ayudar a sus familias, versus unas personas que ya tienen familias, que tienen responsabilidades, y por supuesto pues que ahí incide muchísimo, por ejemplo, en los contextos de concentración inclusive. El nivel de capacitación, ustedes más bien conocen cómo se está dando el perfil profesional cuando se requiere una plaza de trabajo. Le dice mínimo título de tercer nivel o estar cursando los últimos años de tal o cual carrera universitaria, ¿ok? Se buscan las relaciones con las variables tales como trabajadores calificados y antigüedad en la empresa. Entonces, ¿cuáles son mis hipótesis? Que existen más trabajadores calificados mientras más viejos son en las empresas, versus que los trabajadores son menos calificados si tienen pocos años en la empresa. Son variables y nosotros estamos viendo cómo interrelacionarlas para luego sacar los coeficientes de correlación y medir si esta relación es fuerte o débil con relación a las hipótesis planteadas. Hacia allá voy a llegar, ojo, y por eso les estoy haciendo este tipo de ejemplificaciones, porque cuando ustedes vayan a plantear las variables, hay algunas que voy a necesitar que sean netamente cuantitativas. Entonces, si usted no las puede hacer de manera cuantitativas,
no vamos a poder medir como quisiéramos en el SPSS. Mire que se lo estoy advirtiendo desde ahora. Trabajadores calificados y estado civil. De los trabajadores, trabajadores calificados y años de capacitación. ¿Cuándo se convierten en estudios complejos? ¿Ok? Cuando nosotros ingresamos a estos estudios complejos. Puede iniciar con varias variables. Entonces en el estudio simple es univariable, en un estudio complejo es varias variables, hasta constituirse en un estudio experimental. Ejemplo, el estudio puede originar un experimento cuyo análisis sea, entre mayor sea la falta de capacitación de los trabajadores, en mayor proporción sufren accidentes de trabajo. Lo que les decía, la relación, si esta relación es fuerte, si esta relación es débil, pero eso solamente lo vamos a lograr cuando tengamos los datos, es decir, cuando hayamos sacado nosotros las encuestas, recolectemos toda la información, sistematicemos, organicemos y luego analizamos los resultados. Un poco para refrescar ese trabajo que hicimos la clase anterior, que ustedes decían, ok, tamaño de la muestra, lo que era el nivel de confianza, lo que es el margen de error, ¿no? Entonces, antes de calcular el tamaño de la muestra, necesitamos determinar varias cosas. El tamaño de la población. Entonces ya nosotros sabemos si se trata de poblaciones finitas o poblaciones que nosotros podemos contarlas, pues sabemos cuáles son básicamente nuestras fuentes de información. El INEC fundamentalmente, y de ahí pues en el INEC mismo nos van a redireccionar hacia hacia las cifras o hacia los datos que necesitamos, ¿sí? Si se trata de... y en ese contexto cuando realizamos estas identificaciones de población, sabemos los tipos de muestreos que tenemos. El aleatorio simple, tenemos el por conglomerados, el estratificado, versus si existen características, comportamientos donde la población no esté identificada, entonces nosotros podemos hacer los tipos de muestreo, bola de nieve, el por cuotas, podemos hacer el sistemático, ¿ok? Entonces ahí teníamos diferentes alternativas cuando las vimos en el proceso de nivelación. Por favor no se olvide de eso, porque usted también lo va a tener que registrar. El tipo de muestreo probabilístico o no probabilístico dependiendo de qué es lo que usted vaya a encontrar. El tamaño de la población, una población es una colección bien definida de objetos o de individuos que tienen características similares. Hablamos de dos tipos, población objetivo, que suele o que tiene diversas características y también es conocida como la población teórica. La población accesible es la población sobre la que los investigadores aplicarán sus conclusiones, ¿ok? La que podemos medir, la que podemos identificar, como ustedes ya vieron las clases anteriores. ¿Qué es un margen de error? ¿Ok? Tiene que ver con el intervalo de confianza. El margen de error es una estadística que expresa la cantidad de error del muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta. Es decir, es la medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera que los resultados se encuentren dentro de un rango específico, lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Los resultados de esta muestra muchas veces no nos dicen las verdades, ¿no? Entonces, lo que les decía, y eso surge muchas veces a partir de cómo planteemos las preguntas. Entonces, resulta que a veces los temas son muy álgidos, muy susceptibles de abordar. Entonces, pero para eso estamos nosotros los comunicadores, ¿no? Para poder determinar la estrategia idónea de poder preguntar de tal manera que el encuestado no se sienta aprisionado y más bien, pues,
pueda dotarnos de ese dato necesario que va a contribuir de manera significativa a nuestro proceso de investigación. Nivel de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor con una determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza de 95% significa que los resultados de una acción probablemente cubrirán las expectativas en un 95% de veces. ¿Ok? El nivel de confianza, cuántas veces nosotros creemos que nos van a decir la verdad en un proceso en un cuestionario o en un proceso de investigación. La desviación estándar, que ustedes la tuvieron que calcular en su momento, como sigma, si se acuerdan, ¿okay? Es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos o población. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de los datos de la población. Y yo les decía muchísimo que cuando tenemos datos dispersos, eso no necesariamente es tan bueno. Bien, avanzamos. Aquí está, pues me tomé la molestia de sacarles, desagregarles, porque vamos a ingresar a un proceso de evaluación y después usted va a decir, no, ella solamente lo decía, nos demostraba, pero no nos pasó las diapositivas, porque hasta por eso ustedes se quejan. Tamaño de la muestra. Cuando no conocemos el tamaño de la población, sí lo podemos sacar, ¿ok? Por despeje, en donde el Z es el nivel de confianza, P es la probabilidad de éxito, proporción esperada, Q es la probabilidad de fracaso y D es la precisión, el error máximo admisible en términos de proporción. Pero eso es cuando no conocemos el tamaño de la población y lo queremos como estimar. En cambio, cuando sí conocemos el tamaño de la población, entonces nosotros vamos a tener que utilizar esta fórmula. Vuelvo y les repito, la intención no es que usted vea y de dónde sale y cuál es el despeje, cuáles son los algoritmos que tenemos que utilizar. No, si hay un software y los comunicadores quizás se les aterra cuando ven números, entonces regresemos al software. Nada más SurveyMonkey, usted ya sabe, ingresa a la población, nivel de confianza, margen de error y ¡pum! Arroja el tamaño de la muestra. Lo que es inadmisible es que usted me diga, voy a hacer 100 encuestas porque me da la gana. Fatal. En donde N es el tamaño de la población, Z es el nivel de confianza, P es la probabilidad de éxito o proporción esperada, Q la probabilidad de fracaso, D es la precisión, el error máximo admisible en términos de proporción. Por si acaso, para que mañana más tarde digan, no, es que nunca supimos lo que era Z, nunca supimos lo que era P, nunca supimos lo que era Q, D peor, esa profesora nunca explicó nada. Por si acaso, aquí está. Igual usted también la puede revisar que esta misma fórmula es la que está abajo en lo que se utiliza SurveyMonkey para el tamaño de la muestra. Cuestionario estandarizado. Aquí viene, mire, todo el proceso que he seguido con objetivos muy claros. Pero que usted ¿qué? Porque cuando ya estoy acá en el cuestionario no se permiten errores. No se permiten errores. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que primero usted me va a tener que presentar bien la operacionalización de las variables. Y segundo, que usted me va a tener que presentar su cuestionario. Y su cuestionario yo lo voy a leer. Y si está mal planteado, entonces ahí sí viene el hachazo, porque me he tomado la molestia de estarles conectando con la realidad, de estarles diciendo la importancia y que usted no lo haga, entonces eso sí va a tener una penalización. Mire que le estoy advirtiendo. Cuestionario estandarizado. Los principios a considerar son 3. La validez. Debe reunir efectivamente los datos que necesita. Lo que les decía.
ayer. Entonces me decía, quiero hablar sobre el empleo en los jóvenes en el Ecuador. Y me redundaba en dos variables. Nivel de estudios y nivel de la carrera. A ver, entonces yo le decía, a ver, hijito, a ver. Nivel de estudios, si usted me dice que está en tercer nivel, usted podría hacer una aclaración ahí mismo, en esa misma variable. Es decir, en tercer nivel, un paréntesis, en curso. Otra alternativa, tercer nivel, finalizado, egresado, graduado, etcétera. ¿Ok? Pero no va a poner, pues, nivel de instrucción como una pregunta y luego va a poner qué nivel de carrera tiene. O sea, absurdo. ¿Ya? La validez. Debo entender que efectivamente yo, las variables que he planteado son las que van a contribuir a mi estudio. ¿Ok? Confiabilidad. Cualquiera que lo aplique obtiene los datos deseados. Cualquiera que lo aplique obtiene los datos deseados. No existen ambigüedades ahí, de tal manera de que usted, si no lo puede realizar, entonces le manda a otra persona y esta otra persona pues ni fu ni fa y no obtiene los datos que se requieren. Operatividad. El vocabulario se entiende en sentido unívoco. Es decir, tanto el investigador como quien contesta la pregunta manejan los mismos términos, criterios y significados. No es bueno utilizar 100% lenguaje técnico, porque recordemos que nosotros vamos a realizar un cuestionario que lo vamos a plantear a la población, ¿ok? De ser el caso. Y usted se imagina que usted hable sobre convergencia de medios. ¿Qué opina sobre la convergencia de los medios? Imagínese usted, no es que quiera decir que algunas personas son, que no conozcan esto, pero si usted habla en esos términos a estudiantes, por ejemplo, de octavo nivel, le va a preguntar, ¿qué es esa cosa de convergencia de medios? Ah, primero hay que explicarles, por eso es que ya les voy a decir cómo se hacen los procesos de introducción, las preguntas, mejor dicho, y como les decía, esos objetivos. No debe utilizar 100% lenguaje técnico y ni tampoco tiene que utilizar 100% lenguaje coloquial. ¿Ok? Eso no se ve bien, no se percibe bien cuando se trata de estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Entonces, la operatividad, ¿qué quiere decir? Que tanto la persona que está planteando las preguntas es muy fácil, es muy factible de poderlas asimilar y asimismo la persona que las está recibiendo también es muy fácil, ¿sí? Va a ser muy fácil responderlas. Entonces, pero para lograr eso, tiene que leer, ¿ok? Un cuestionario estandarizado debe de tener las siguientes características. Cada pregunta trata de conocer aspectos específicos de las variables. Y por esa razón, ¿sí? Por esa razón, yo le había mencionado que más o menos usted tenía que hacer esa operacionalización de las variables de la siguiente manera. Entonces, aquí teníamos las variables, no sé si se acuerda de esta parte, y aquí teníamos las preguntas. Ok, eso es lo que quiero hacer. Entonces, supongamos, aquí nosotros tenemos variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, variable 5, variable 6, variable 7, variable 8, variable 9 y variable 10. ¿Eso qué me quiere decir? Eso me va a mí a dar un preámbulo que así mismo tengo que tener pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, pregunta 7, pregunta 8, pregunta 9 y pregunta 10. Es decir, cada variable va a tener su pregunta. ¿Ok? Hacia allá quiero que ustedes lleguen. Seguimos. Entonces,
Cada pregunta trata de conocer aspectos específicos de las variables. Cada variable puede investigarse con una o más preguntas. Lo ideal sería que cada variable tenga una pregunta, pero por ejemplo, vamos a ver los tipos de preguntas y en ese contexto, pues, nos vamos a dar cuenta que muchas veces una pregunta no aborda todo el concepto de la variable que quisiera tener. Entonces, pues ahí es necesario plantear más preguntas, ¿ya? O también, aunque no es recomendable, que una sola pregunta pueda indagar dos o más variables. De corazón se los digo, no lo hagan, porque muchas veces la desagregación no es tan factible, no es muy buena. El número de preguntas debe ser suficiente para cubrir todo el asunto o problema de investigación, evitando excesos que confundan y fatiguen. El promedio adecuado varía entre 10 y 20 preguntas. Miren ustedes, aquí vamos a ser congruentes en algo. A veces, y les va a llegar, ojo, les va a llegar, porque se los digo a ciencia cierta, que hay muchos temas de los procesos de investigación de los chicos de octavo y de séptimo nivel, que a veces requieren que los propios compañeros respondan las preguntas. Y lo principalmente que nosotros siempre decimos es que esas preguntas no tienen que ser más de 20. No sé si usted tendrá experiencia en esto, ¿ok? Pero cuando a usted le llega un cuestionario o una encuesta de más de 25 preguntas, entonces usted está, ya no puedo más, ya definitivamente a lo mejor y esto ni va a servir, y contesta a la maldita sea. Perdóneme la expresión, pero todos conocemos cuáles son nuestros propios comportamientos. Y cuando tenemos ese tipo de preguntas que ya sobrepasan las 25 preguntas, usted ya por último ya dice, ya, todas las anteriores, y muchas veces no tiene los datos como deberían de ser. Entonces, recomendación sana, que estos cuestionarios tengan de 10 a 20 preguntas. Ojo, también poquísimas tampoco no es bueno, no es saludable. ¿Por qué? Porque en ese contexto, pues, usted tiene que aprender a preguntar, aprender a extraer toda la información. Y mire, solamente a veces, yo le voy a comentar, la edad, el nivel de instrucción, el género o sexo, como usted lo quiera definir. ¿Qué otra cosa más? El nivel de instrucción les dije. La ocupación, ya son 4 preguntas que usted tiene ahí menos. Y solo eso quiere decir que usted va a tener apenas 6 preguntas para preguntar el condensado de su investigación, y la respuesta es no. Yo siempre recomiendo, aconsejo que sea de 12 a 15 preguntas. Con eso usted se garantiza de que todas las variables estén siendo abordadas y que sobre todo pues la muestra que usted haya elegido le dote del dato, le dote de la información. Ok. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Ok. Preguntas de hecho y preguntas de opinión. ¿Qué son las preguntas de hecho? Esta se va a desglosar o se va a proyectar como una información objetiva de los sujetos de investigación referentes a los antecedentes de medio ambiente, medio social, hábitos, conocimientos sobre ciertos temas, ocupación, situación económica, etcétera, y clasifican a los sujetos por edad, sexo, ocupación, ingreso, etcétera. Mire que justo lo que yo le estaba diciendo hace un momento, ¿ya? Entonces, preguntas de hecho son de opción múltiple en las mayorías de los casos, aunque yo les voy a indicar lo siguiente. Yo sé que en el pre nosotros veíamos edad supongamos, de 5 a 10, de 11 a 16, de 17 a 21, de 22, bueno, en intervalos el tema de la edad. Pero mis estimados estudiantes, eso no va a ser posible en este curso, y les voy a explicar por qué razón.
porque acá yo necesito el dato puro, tal como surge. Si tienes 33 años, 33 años. Si tiene 26 años, tiene 26 años. Porque al momento de correlacionarlo, ahí viene la dificultad cuando tengo en intervalos. No conozco con exactitud cuáles son las edades. Me esperan un ratito. ¿Ok? Entonces, bueno, pero eso ya cuando vamos a entrar al tema de los cuestionarios. Preguntas de opinión. En cambio, estas son informaciones sobre sus inclinaciones, prejuicios, ideas, temores y convicciones, dependiendo del objetivo. Las preguntas de hecho, usted ya las va a poder ver. Las preguntas de hecho son más ligadas a los cuestionarios o a las encuestas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las encuestas nosotros vamos a ir recolectando los datos y vamos a ir puntualizando, eligiendo de acuerdo a nuestras necesidades de información. Las preguntas de opinión, en cambio, van a estar ligadas a los procesos de las entrevistas, porque por supuesto, cuando usted hace una entrevista, usted no va a un proceso de entrevista solamente para que le digan sí o no, ¿cierto? Usted va y pregunta, ¿no? Entonces usted dice, ¿cuál es su postura en relación a las manifestaciones del sector indígena que se están adheriendo en todas las provincias del Ecuador? Entonces, usted no espera que alguien solo le responda, me parecen bien. ¿Se da cuenta? Por eso es necesario tener contexto, tener contenido, tener información. Entonces, lo que yo siempre digo, ¿no? Entonces, cuando uno va en proceso de entrevista, entonces uno requiere análisis, ¿no? Entonces usted dice, ya, las manifestaciones han surgido porque hay una percepción de falta de atención por parte del Estado en diferentes ámbitos, tales como el tema de los combustibles, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de las obras que no se están cumpliendo. Adicional, ahí existen muchos compromisos que se adquirieron durante la época de campaña que lamentablemente no se están cumpliendo. Y esa percepción hace que se inciten a movilizaciones y pues que esto transgreda en el país. Que si es bueno o si es malo, dependerá de los objetivos específicos que tengan las manifestaciones. Hoy se juntaban el gremio de los maestros y eso también condiciona muchísimo el tema de las clases. Cuando inicialmente se decía por parte de la ministra Bowen que las clases sería lo último que se paralizaría, hoy pues nosotros amanecimos con 536 instituciones del Ministerio de Educación que pues trasladaron sus actividades a el contexto virtual, salvaguardando la integridad de los estudiantes. Esto solamente nos da un indicio de que las condiciones en el país se están volviendo más caóticas. Imagínese usted una respuesta que tiene inclinaciones, que tienen prejuicios, que tienen ideas, que tienen temores y convicciones dependiendo del objetivo. Usted me preguntó, ¿qué opino yo sobre el tema de las manifestaciones? Y yo le estoy poniendo mis puntos claros. Pero si usted no lee, si usted no observa, si usted no analiza, entonces usted le va a preguntar, ¿qué opina usted sobre las manifestaciones que están aconteciendo ahora en Ecuador? Y usted va a poner una manito, ¿verdad? Y usted va a reaccionar. Me parece correcto. Usted pone eso y definitivamente que otro día a usted no le van a buscar para entrevistar. ¿Ok? Bien. Preguntas de hecho relacionadas a los procesos de encuestas.
preguntas de opinión ligadas a los procesos de entrevistas. ¿Ok? Ahora sí, vienen cuáles son los grupos de preguntas. Y aquí tenemos 5, ¿ok? 5. Para irme a esta parte, ¿sí? Para irme a esta parte, lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que usted me haya comprendido la importancia de definir las variables. ¿Ok? Veamos. Solo se las voy a nombrar, ¿sí? Solo se las voy a nombrar porque quiero visualizar al menos 2 trabajos, ¿sí? De los que ustedes hayan planteado. Grupos de preguntas, las de introducción, las de filtro, en batería, evaluación, control o testigo. ¿Cuáles son las preguntas de introducción? Por ejemplo, vamos a hablar sobre, supongamos, vamos a hablar sobre empleo en los jóvenes, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que darle una introducción al tema. Entonces, por ejemplo, podemos ponerles alternativas. ¿Qué es para usted el empleo? A, tener una profesión y encontrar un trabajo de acuerdo a la profesión. B, encontrar cualquier trabajo siempre que paguen el salario básico. C, encontrar un trabajo que le paguen algo de dinero. O sea, ahorita me estoy inventando. D, tener algún ingreso semanal con el cual subsistir. Entonces, usted le está dando unas preguntas de introducción, es decir, ¿cómo definen esta problemática? Porque si usted le habla de empleo, recordemos que como seres humanos interpretamos de distintas maneras una misma variable, ¿ok? Entonces, primero tenemos que dar esas preguntas de introducción, decirle de qué se está tratando el tema, ¿ok? Porque si no, pues empleo es ganar algo de plata, punto, ya. No, así no es. Entonces hay que definir muchas veces de acuerdo a lo que nosotros hemos ido analizando, recopilando de nuestros procesos de investigación, de filtro. Y, ojo, y esto de aquí se las voy a desagregar en otra diapositiva, sino que le estoy dando a usted para que cuando plantee sus variables, de una vaya pensando el tipo de pregunta que usted va a plantear en el cuestionario. Filtro. ¿Por qué razón? No sé si usted se habrá dado cuenta que muchas veces a usted le dicen, ok, si cumple con esta condición, continúa el cuestionario. De lo contrario, ya no lo siga. Sí se ha dado cuenta. Esas son preguntas en filtro. También se manifiestan como control o testigo, por ejemplo, porque a veces usted dice, no, estaría dispuesto a pagar por una aplicación móvil. Entonces las personas le dicen, no, pero luego usted le puede plantear una pregunta de control o testigo y le puede decir, ¿qué tipos de aplicaciones usted tiene en su dispositivo? Y por ahí le mete una que es pagada y entonces si él dice sí, ya estamos viendo que en ese contexto la respuesta anterior no era definitivamente no, sino pues debíamos de haberla planteado de mejor manera. Por esa razón, siempre cuando usted haga su cuestionario, tiene que entrar a un proceso de validez del instrumento. Y eso lo hacen especialistas. ¿Ok? Ojo, tampoco no es que ya de aquí. ¿Cuándo me van a validar el instrumento? Los profesores de la carrera de comunicación también hacemos esos procesos de validación. En batería, cuando nosotros queremos que, por ejemplo, las características o esas clases de las variables todas estén así, cuadradas. Es decir, que vayan en secuencia. Ya. Hablamos de nivel de instrucción, luego voy a pasar si tiene empleo, luego voy a pasar si las condiciones del empleo son idóneas, luego voy a pasar si ese empleo que tiene es
se adapta a su profesión, es decir, en batería, todo ahí mismo para que se entienda. No es que, ya primero le pregunto el nivel de instrucción, luego voy a preguntarle si su estado civil, luego le voy a preguntar si actualmente tiene empleo, para luego preguntar si ha ido de vacaciones. O sea, en batería quiere decir que una proporción de mi cuestionario tiene que estar encajada en mi objetivo de investigación o en los datos que yo quiero obtener, ¿ok? Igual esto de aquí lo vamos a ir construyendo el día sábado, Dios mediante, en esa jornada. La voy a grabar por si acaso. Evaluación, pues ahí usted ve, por ejemplo, particularmente cuando son los niveles de satisfacción, que decimos excelente, bueno, malo, regular o pésimo, ¿ok? Y el control del testigo que ya le estaba explicando con anterioridad. No sé, se me fue rapidísimo el tiempo, son 9:24. ¿Ok? Bien. Voy a decirle a alguien que por favor me comparta su Excel. Y vamos a ir al aleatorio y acá me salió Chancay Prudente Marcela. Sí, mis buenos días. Ya le comparto. Ujú. ¿Sí puede visualizar? Sí, ¿no? A ver, Sí, ahí. ahí Ya, recién por está ejemplo, compartiendo. Recién ya. estás compartiendo, Marcelo. Allá. Ya. Ok. Ya. Veamos. Por ejemplo, bueno, yo aquí ya tenía avanzado referente a la actividad. Bueno, mi tema a investigar es acerca del warning en los menores de edad entre 12 y 14 años a través de las redes sociales. Entonces ya me quise direccionar en qué variable quería hacer la investigación, porque anteriormente lo tenía en el Cantón La Libertad, pero me daba cuenta que ya era algo más exhausto, ya algo más extenso. Entonces aquí en mi unidad quisiera poner alguna unidad educativa que me colabore en la realización de lo que eran las encuestas, todo el cuestionario, lo que usted explicaba. Dentro de mis variables está la edad, entre 12 y 14 años, géneros, tanto hombres como mujeres, el nivel de educación, como mencionaba, octavo, noveno y décimo grado, en esa área donde me quiero especificar. Ya también está lo que es las redes sociales, porque mi tema se asocia también a lo que influye dentro de las redes, las conductas que llegan a desarrollar ellos, el tipo de relación, el vínculo, lo que está relacionado a ello, también el vínculo familiar, pero estoy en dudas en la vulnerabilidad. ¿Cómo medimos la vulnerabilidad, verdad? Sí, a eso que estoy en duda. A ver si lo elimino de aquí o pongo algo más relacionado a esto, ya. Por ejemplo, ahí vamos a explicar algo súper que sencillo por el tema de tiempo. Por ejemplo, ella debe primero, ante todo, establecer una pregunta de introducción. ¿Qué es el grooming? ¿Ok? Quizás para los estudiantes de 12 a 14 años sea un término familiar, por lo que ellos están inmersos en estos contextos, pero quizás para un profesor, supongamos, ok, aunque ella lo ha establecido ahí en una edad de 12 a 14 años y le va a preguntar a solo ese estrato, pero supongamos que queremos hacer una investigación a un padre de familia de unos 54 años y vamos a decir, ¿cuál es su percepción en relación al grooming? Entonces, grooming. Y se van a quedar así en stand-by. ¿Por qué? Porque a lo mejor el término no es bueno, pero si le damos una introducción, una pregunta de introducción, entonces ahí lo podemos entender. Y lo mismo ocurre en el tema de los niños. Entonces, por ejemplo, una variable, ok, edad está bien, género también, nivel de educación está bien, redes sociales también, conductas psicológicas. Ok, lo vamos a ir desagregando, tipos de relaciones, vínculos afectivos, me imagino eso tiene que ver mucho con la familia. La vulnerabilidad, ¿cómo medimos la vulnerabilidad? Lo podemos medir de manera directa y ahí era lo que yo les decía. Hay muchas preguntas que no se las podemos decir así. Usted es vulnerable porque relativamente
va a sonar muy feo y a lo mejor la gente no entiende, no interpreta de mejor manera y en ese contexto pues no nos va a dar el dato preciso. Y el vínculo familiar yo considero que está relativamente conectado con los tipos de relaciones o vínculos afectivos, ¿ok? De todas maneras, le invito a Chancay a que lo revises, ¿ok? Lo revises Sí, profesor. hasta el día viernes que voy a dejar abierta la asignación, ¿ya? Igual aquí Listo, yo te profesor. pongo actuación porque efectivamente evidencias trabajo, ¿ok? Bueno, Ahora sí, bueno. deja de compartir, por favor, Marcela. Bien. Ok. Está relativamente bueno el tema es del contexto actual. Vuelvo y les repito, si aún ustedes no han definido sus temas, procuren hacerlo en temas de comunicación. Profesora, pero no sé, ponga en el Google Scholar tendencias de temas de investigación en comunicación y usted se va a dar cuenta ahí cuánto le apertura a eso. Así es que no diga que no hay en un mundo tan tecnológico como en el que estamos desenvolviéndonos ahora, de decir que las cosas no existen es un grave error. Así es que sí existe, solo que hay que aprender a buscar. Ok, bien, por favor preste atención a la lista para poder registrar la asistencia. Ok, hoy estamos 15 y vamos viendo. María Elisa Ávila. Hola, mija, aquí estoy presente. Ok, Silena Barrio. Presente. Néstor Bazán. No está. Dave Benavides. Presente, buenos días. Ok, Dave. Marcela Chancay. Bueno, hace ratito la escuchamos. Alison Cruz. Presente, Miss. Ok, Evelyn Domenech. Evelyn. Presente. ¿Dónde estás? Allá, muy bien, Evelyn. Miss, buenos días. Ajá. Miss, usted me ha dicho que no le había dicho presente, pero sí le dije presente. No sé si yo me habré confundido. Néstor Bazán. Ah, recién me estás diciendo presente. No te he escuchado. No, Pero sí ya le lo dije, pero no se escuchó. Ah, no se escuchó. Muy bien, ya no hay problema, ya lo O registro. yo le dije, pero creo que usted no me escuchó, pero aquí estoy. Ok, Cruz Eusebio. Cruz Eusebio. Aquí estoy, Miss. Ay, Dios mío. John Fernández. Presente, profesora. Bien. Glenny Figueroa. Presente, Miss. Bien, Glenny. María Gavino. Presente, Miss. Bien, María. Alison Galdea. Presente. Bien. Ruth González. Ruth Presente, Miss. González. La Presente. dormida Ruth. Jennifer Guagalango. Presente, licenciada. Ah, ya, Jennifer. Aquí está Jennifer. Zully Lainez. Presente, Miss. Zully Lainez. Muy bien. Olga Lainez. Olga Lainez. Olga no está. Aquí ¿Dónde está? estoy presente. Ay, pero están dormidos, no, están dormidos. Angélica Lindao. No encontraba el audio, Presente. Presente. Ah, ya. Ya. Dominic Lino. Presente. Bien, Dominic. Diana Lozada. Presente. Ok, Diana. Jessica Montalbán. Presente, Miss. Ok, Jessica. Lenin Moreno. Lenin Moreno. Lenin sí no está, ¿cierto? Ok, Lenin no está. Denis Muñoz. Presente, licenciada. Denis Muñoz.
Presente. Karen Muñoz. Ya, está bien, Presente. Karen. Qué ideación tiene ahí Karen, pobrecita. Ok, Steven Muñoz. Presente, Miss. Steven, ¿por qué no tienes foto en la plataforma? Ay, me he olvidado de ponerla, pero ya estoy. Ah, de no sé, la que no pongo. se te olvide, porque a mí no se me olvida poner ceros, Ok, ok, Miss. cuando no cumplen. Ok, pilas con eso. Natalie Ortiz. Presente, Miss. Natalie Ortiz, ¿dónde estás? Ah, ya, ok, muy bien. Vamos, Naomi, perdón, Mili Pico, ella tiene permiso. Ok, Presente, Miss, Jocelyn aquí estoy, Pita. aquí estoy. Ah, ya, qué bien, Mili. Bueno, gracias en ese contexto. No, pero sí estaba justificada la falta, pero bueno. Jocelyn Pita. Presente, Jocelyn Miss. Pita. Bien, Jocelyn. Dani Pozo. Presente, Miss. Bien, Dani. Emily Kimi. Emily Kimi. ¿Dónde está? Emily Ramírez. Presente, Miss. Bien, Emily. Diogo Recalde. Diogo Recalde. Tampoco está. Ani Ricardo. Presente, Miss. Bien, Ani. Ricardo Roca. Presente, licenciada. Eric Rodríguez. Presente. Bien. Estefanía Rodríguez. Buenos días, Miss. Presente. Ah, ¿dónde está? Ah, ya, Estefanía Rodríguez. Qué bien. Damaris Rosales. Buenos días, presente. Bien. María Fernanda Sandoya. Presente. Ok. Anabeli Solano. Presente. Ok, Anabeli Solano. Mayra Suárez. Presente. Bien. Vivian Tapia. Buenos días, presente. Edison Tomalá. Presente. Bien. Santiago Tomalá. Santiago Tomalá no está. Ok. Santiago. Ok, Santiago no está. Mercedes Vega. Economista, buenos días, aquí estoy. Ok, perfecto. Y Jenny Yagual. Presente, Miss. Bien. Ok. Compromisos. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que estamos sobre el tiempo y les pido ahí sí perdón por tomarme unos minutos más, pero necesito compromisos. Primero, que usted me presente esa tarea hasta el día viernes, de tal manera que yo la pueda revisar algo el día sábado y poder abordar sus temas a partir del día, hasta el día viernes y yo poder abordar los temas el día sábado. Recuerden que tenemos la clase de recuperación de 1 a 3 de la tarde el día sábado. ¿Ok? Segundo, adicional a ese trabajo que ustedes tienen que hacer, me van a tener que pegar los links de 5 artículos científicos que ustedes van a tener que leer para garantizar que van a hacer de manera idónea ese planteamiento del tema, la identificación de las variables para posteriormente hacer los procesos de investigación. El contexto empírico acá sirve, pero del 100% el 1%, y si es que es el 1%. Entonces, por favor, necesito que usted en su Excel o en su Word, donde está haciendo la operacionalización de las variables, usted en la parte de abajo, usted registre lo que son los links de los 5 artículos que va a tomar en consideración para su proceso de bibliografía. ¿Ok? Entonces, esa parte usted también me la anexa porque, ojo, yo a cualquiera puedo preguntar, ¿sí? Yo a cualquiera puedo preguntar sobre la lectura que ha realizado. Ani, ¿en qué le puedo ayudar, Ani? Y, verás que usted mencionó que el tema debe ser basado en la comunicación, ¿verdad? Mi tema de investigación
con metodología es sobre la contaminación de las playas, pero aquí en el sector donde yo vivo. Entonces, no sé si puedo Déjalo. seguir con ese tema o... Déjalo, Ani, déjalo. La Ya. intención no es que cambien, solo que ustedes, cuando vayan a hacer los procesos de investigación, no se alejen de nuestras líneas de investigación. ¿Ok? Eso es lo único. ¿Ya? Ok. El día sábado nos encontramos de 1 a 2. De 1 a 3, perdón. Bien, acá pues no sé si todavía está dentro de la sala. Ah, sí está. Ok. Ok, acá Karen me está pidiendo de favor algo. No sé si está preparada Karen Muñoz. Sí, profe. Sí, Miss, sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, adelante. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cumpleaños, pero cante. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Compañeros, hey. Happy birthday to you. Canten, chicos. Cumpleaños Feliz. Te deseamos A ti. cumpleaños, Cumpleaños, Marielita. ¡Ay! Marielita! Todas esas ¡Cumpleaños! coordinadas, pero la intención es buena, amiga. ¡Bravo! ¡Viva la cumpleañera! Que viva. ¡Ah! Gracias, ¡Que Miss. viva! Ok, María Elisa, realmente pues los compañeros han solicitado este espacio para pues hacerle llegar este saludo hacia usted en la fecha de su cumpleaños. Pues un bonito gesto. Me imagino que asimismo el resto de los compañeros les gustaría pues compartir con usted esa alegría y esa emoción de poder llevar a un año más de existencia. Entonces, bueno, ellos, sus compañeros me pidieron ese espacio, el mismo que ha sido concedido, y de mi parte, María Elisa, en las pocas interacciones que hemos tenido de manera presencial, se puede percibir que usted es una excelente persona, que tiene muchos deseos de superación, y eso es de reconocer, así como hay muchísimos estudiantes acá más que también reflejan esa intención de salir adelante. Yo siempre digo, los chicos del pre siempre se marcan, y usted fue una de esas personas que a pesar de que tenía sus miedos, ahora ya está en un segundo nivel, y eso es de rescatar. Bueno, acá también dice Mercedes, mañana es el cumpleaños del presidente. Entonces, pues bien, parece que se pusieron de acuerdo aquí en estar en este curso los cumpleañeros. No quiero imaginarme cuando ya estén en la presencial, van a pasar comiendo torta o pastel durante todo un mes, creo, y si preguntamos el resto. Pero bien, María Elisa y Ricardo, de todo corazón, les deseo que tengan un excelente día. Bueno, y a las personas que también cumplan años durante esta semana, deseo de todo corazón que puedan pasar un excelente día, y que sobre todo pues no dejen de pedir en oración por sus vidas, por sus familias, por sus compañeros, y pues para que puedan garantizar un excelente futuro a sus familias. Que tengan un excelente día, María Elisa, que lo disfrute en unión de sus seres queridos, y lo mismo el día de mañana, Ricardo. Me imagino que mañana hacen paralización ustedes aquí en el contexto virtual porque el presidente está de cumpleaños. Mañana nos mandan deberes mañana. Mañana lo celebra Mercedes. Así es. Bueno, chicos, un abrazo fraterno, que Dios los bendiga siempre, y cualquier novedad estamos ahí pendientes, ¿ok? Cuídense muchísimo, un abrazo y disfruten de este día. Muchas gracias, Miss. Gracias, Miss. Pase bien. Gracias, Miss. Bendiciones. Chao. Felicidades, Igualmente. amiga. Chao. Miss.